Ustedes saben que, bueno, hay un senador, colega de Pichetto, que después de las elecciones, después del 22, todo el mundo asegura que le van a ratificar el fallo de prisión por el contrabando de armas. Me estoy refiriendo al senador Carlos Menem. ¿Qué va a ocurrir cuando vaya un magistrado y diga que le quieren quitar los fueros para que vaya preso Carlos Menem? Bueno, el fallo de la Corte reciente, me estoy refiriendo concretamente a la posibilidad de que Carlos Menem sea hoy candidato a senador por la provincia de La Rioja, ha establecido que rige y está vigente un principio que es el de inocencia hasta que no haya lo que se denomina sentencia definitiva o fallo firme. Hoy está la instancia de este caso también de larga data, que es el caso del contrabando de armas, ha sido remitido por la Corte a la Cámara de Casación, a los fines de que haga o formule sentencia. Después del fallo de la Cámara siempre queda el recurso ante la Corte. Me parece que queda una instancia más, pero de todas maneras el principio, desde el punto de vista de... Pero el plenario, por ejemplo, del Senado, ¿qué resolvería en un caso de esto? Porque eso depende del número, ¿no? El principio es el que tiene que haber sentencia definitiva. Me parece que este es el elemento que el Senado va a evaluar y valorar desde el punto de vista del análisis de títulos o de pliegos. Me parece que el precedente Romero Feris, que la Corte ha dejado sin efecto, en términos de una sentencia, digamos, con cierto volumen, con cierta, digamos, cierto análisis, sienta ese principio de sentencia definitiva. Porque mucha gente imagina que después del episodio Menem va a venir el episodio Cristina. Bueno, ahí ni siquiera va, Roberto, ahí ni siquiera va a haber sentencia definitiva. ¿Porque faltan 40 años para eso? No, falta cumplimiento de etapas procesales que rigen y determinan el sistema jurídico argentino. Las instancias que tiene la expresidenta están hoy en proceso de prueba. Hay un solo caso que ha sido elevado a juicio, que es el caso de venta de dólar futuro, que no sé cuándo el tribunal comenzará, pero esto es el procedimiento penal. Vos me estás haciendo trabajar de comentarista jurídico. No, para saber un poco, porque también la opinión pública interesa. Bueno, a los senadores lo van a acusar de encubridores, de la delincuencia, etcétera, ¿no? Me parece. Es medianamente público que gran parte del gobierno está interesado. Lo que me parece que hay que aplicar, digamos, principios de juridicidad en términos de las resoluciones. Yo creo que Carlos Menem tenía derecho a ser candidato a senador y así lo reconoció la Corte. ¿Por qué? Porque no había una sentencia definitiva. Ahora, bueno, vamos a tener la sentencia. Bueno, complementariamente a esa resolución que tomó la Corte en función del fallo de la Cámara Electoral, la Corte también remitió a la Cámara de Casación un caso donde Menem había sido sobreseído en el Tribunal Oral. Otro tema interesante desde el punto de vista de cómo funciona la estructura jurídica argentina. El hombre fue sometido a juicio oral, hubo peritos, testigos, valoración de pruebas, y ahí dijeron, no hay responsabilidad penal de Carlos Menem. Y luego la Cámara de Casación lo condena. En realidad la Cámara de Casación que lo condenó, casi estoy haciendo de abogado defensor, pero... Sí, se nota. La Cámara de Casación que lo condenó debería haber nulificado, casado esa sentencia, haber mandado a hacer nuevo juicio. Pero bueno, todo funciona a veces de manera confusa, distorsionada en el sistema judicial. Escúchame, vos te expresaste un poco con relación al advenimiento de Cristina al Senado, diciendo, bueno, si ella creó un partido, podrá crear un bloque, o sea que no tiene que estar conmigo. Sentido, la lógica tiene que ver con la política. Sí, pero hablando de lógica... El sentido lógico en la Argentina tampoco funciona, pero bueno. Bueno, pero lo cierto es que ella ya dice que ella quiere ser una más, pero no quiere ser una menos,
pero quiere ser una más, integrarse, aceptar las instrucciones del jefe de bloque, pero intuye como que vos no querés que ella vaya. No, yo lo que dije y afirmé claramente es que un armado político no es un hecho de menor cuantía. Se construyó un partido. Bueno, pero ella ahora reconoce que es peronista, no es kirchnerista. Hay una linda crónica que la refleja Fabio en la película Gatica, que lo hace hablar a Gatica y dice que no está afiliado a ningún partido, que él es peronista. Eso permite todo. ¿Qué pasó que todos se vuelven peronistas ahora? Porque antes de las elecciones ninguno era peronista. Ahora Massa reivindica el peronismo, el Randazzo reivindica el peronismo, en su Cristina. momento una etapa de la vida argentina donde hubo un rechazo a la... Pero todo cambió en días. Porque el partido tiene una estructura histórica, porque tiene un reconocimiento social de los sectores más humildes, porque tener el Partido Justicialista implica tener fiscales en cualquier lugar del país. Sí, sí. Ha habido lugares donde Unidad Ciudadana no tuvo fiscales. Este es un dato interesante. Bueno, vamos a ver. En la provincia de Buenos Aires. Sí, en algunas ciudades importantes, en algunos barrios de Bahía Blanca no había fiscales. Pero bueno, son datos... ¿Y eso que son gobierno en Bahía Blanca? En alguna medida. Sí, pero digamos que el peronismo implica, como el radicalismo también, como partido nacional, la presencia territorial en cada uno de los pueblos, una historia, una tradición, en fin. Que hay cosas para mejorar y cambiar en el peronismo y que el debate es un debate de naturaleza ideológica. El debate del futuro postelectoral, porque en el tránsito electoral yo no quiero opinar y creo que es la sociedad la que va a opinar el día 22 y tampoco responde mi postura a ninguna cuestión de tipo personal. Pero vos tenés algún entripado con Cristina. No, pero a ver, es la política, Roberto, la política. Tiene te falta el boludo que le decía en la economía. A ver, tiene que ver con el futuro de nuestro partido, tiene que ver, de mi partido, tiene que ver con la definición de un perfil que yo creo que el peronismo tiene que recuperar el centro nacional, plantear una agenda y creo que además la recuperación de la confianza con la ciudadanía está dada en hacer posible la gobernabilidad que hoy pasa por el gobierno nacional y los gobernadores de provincia y lo que recién mencionabas que es el movimiento obrero, que además hacen un esfuerzo importante, aun cuando algunos puedan tener alguna mirada crítica. Algún rédito importante. Lo que quiero decir es que los sindicatos argentinos garantizan procesos racionales de diálogo, de construcción de consensos y de acuerdos con el sector empresario que muchas veces están corridos por abajo, por la base, con movimientos duros de izquierda que establecen el esquema de protesta y de conflicto como un elemento central de la discusión. Entonces, cuidado con este tema de demonizar a la CGT, al movimiento obrero. Creo que el gobierno lo necesita. Disculpame, pero eso uno lo viene escuchando hace 45 años. No, está bien. Pero digo, yo describo... Ya no hay comunismo. Sí, pero también hay grupos duros abajo. Los sindicatos abajo tienen una posición más radicalizada y esto es un dato de algunos sindicatos, objetivamente. Cuando te toman la calle, te ocupan espacios, plantean, Pexico, a ver, para poner un ejemplo. Sí, bueno, pero es un movimiento de masas eso, ¿no? No, pero son movimientos que abajo están discutiéndose en términos de la conducción y de los liderazgos sindicales. El peronismo ha sido siempre... un amortiguador. Un amortiguador de los sindicatos más duros de la izquierda. A ver, digamos esto en términos de análisis político histórico. Y digo, cuidado con este tema porque el gobierno va a necesitar a los gobernadores del peronismo que gobiernan sus provincias y a los sindicatos. Y va a necesitar a los sindicatos para la construcción de determinados consensos para avanzar en temas que son más estructurales. Y lo que digo es que el diálogo debe ser la base de la acción del gobierno, porque el gobierno tampoco va a tener mayoría después del 22 de octubre.
No va a tener por lo mayoría. menos en el Senado. No en el Senado, ni tampoco la va a tener. Va a Pero ser en una primera minoría, va a todo es más mejorar un poco fácil. la En perspectiva. diputado hay mucha gente que se va En el y Senado no va a vuelve. tener mayoría y indudablemente hasta ahora nosotros hemos venido trabajando con un sentido de responsabilidad institucional. Yo creo que en 10 de diciembre algo pasó en la Argentina. El peronismo perdió las elecciones, ganó un partido de distrito en alianza con un partido nacional y surge con mucha claridad una estructuración del poder que pasa por el gobierno nacional, que tiene minoría en las cámaras, los gobernadores de provincia que gobiernan los distritos y que se requiere también un diálogo federal, un diálogo desde el punto de vista fiscal, un nuevo acuerdo fiscal con las provincias. Ya eso quería ir, porque, y de paso... Hay que evitar que la Corte resuelva un tema que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, me parece que es importante. Para que lo acumulo y lo escribo acá. Sí. Pero antes, y resolvemos también el tema Cristina. Si uno vota a Cristina, vota contra Macri. ¿No es así? Sí, porque además... Perdón, A ver, déjame completarte sí, la a ver, pregunta. no. Ahora, el señor Schiaretti dice que si uno vota peronismo, no vota contra Macri en Córdoba. Bueno, pero es... yo para entender este fenómeno, porque soy un simple ciudadano que va a ir a votar, entonces no sé si voto... Cristina, estoy votando contra Macri, y si voto a otro... No voy a opinar sobre el voto de la ciudadanía. Lo que digo es, analizo, a veces trato de pensar la Argentina y la política argentina. En mi métier, ¿qué veo? Que el gobierno ha decidido también un esquema de brecha y de confrontación. Sí. Y además lo ha hecho desde una lógica, de un análisis político que le conviene. Indudablemente que la elección de octubre, Roberto, va a estar más fuertemente polarizada que las primarias. Después, bueno, la ciudadanía votará. No voy a andar haciendo de encuestador, que después en general se equivocan y alegremente se olvidan de lo que dicen una semana antes o 15 días antes. Lo que digo es que la polarización, que es mala para el país, porque implica no dialogar sobre los temas centrales de la política argentina, también ha sido un diseño del gobierno actual. La teoría, digamos, enunciada desde el punto de vista de cómo se construye el enemigo, el adversario, y bueno, y la confrontación con el pasado, digamos, todo un debate, digamos, formulado muy claramente en las mesas de trabajo del gobierno por Durán Barba, que lo expone muy claramente. Ahora, vos sos... en alguna medida te reputan como un hombre que tiene diálogo, conversación, casi como un hombre filo pro. Perdón, parte de esa opinión no seria o no. La pregunta es, ¿cómo te sentís? Tengo diálogo con el ministro del Interior, con el cual dialogo, y a veces, la mayoría de las veces, acompaño a los gobernadores de provincia. Y además, el Senado es muy importante desde el punto de vista de cómo vamos a resolver el tema del presupuesto, de la ley fiscal, y estoy obligado a dialogar. Pero me parece muy bien. La pregunta es, esa cercanía, digo, esa... Ni tanto ni tampoco. Bueno, la cercanía al sol lo quemó ahí, Caro, digamos. Claro. Tengo que mantener un Pero punto... si estás muy lejos te morís de frío. No puedo estar lejos porque tiene que ver con la cuestión de la gobernabilidad de las provincias y porque estoy obligado a interactuar desde el punto de vista del funcionamiento de una institución central y porque creo que hacer bloqueo de manera permanente y obstructiva no genera votos. Tengo una visión y una lógica que es distinta a las que creen que desde la confrontación, van a sumar adhesiones y van a construir una alternativa. Yo creo que el peronismo tiene que reconstruirse, apostar a la generación de una propuesta nacional, a un modelo de industria, a un eje de desarrollo, el desarrollo como concepto del desarrollismo, aplicado, digamos, desde una lógica peronista, y la renovación de los dirigentes. Una propuesta que nos puede llevar a ser alternativa en el 2019 o eventualmente a posteriori. Si no renovamos las imágenes, la estética social, y no somos un movimiento de izquierda. Esto también es importante remarcarlo. Me parece que el gran debate de peronismo es un debate de carácter ideológico y tiene que ver con algo que el Perón del 74,
después te voy a dejar un librito, Sí. que son los mensajes de enero a marzo del 74 de Perón. El que decía que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. ¿Por qué, El descarnado. ¿Por qué crees que el Papa no viene a la Argentina? El otro día mandé un aviso. A ver. No sé, la verdad que yo al Papa no, Bueno, no lo sigo mucho. Yo tampoco. Yo sigo las noticias. Sí. Hubo un cardenal importante. Sí. Dijo, no va a venir en el 2018. No va a venir. En la medida que la confrontación se aleje, no va a venir. Viene de Colombia, 70 años de guerra civil. Los colombianos ordenaron las cuestiones, se sentaron con la FARC, ahora se sentaron con el NNL. Bueno, pero él participó en esa reunión. Y él participó. Y también Estados Unidos y también Gran Bretaña. Acá, ¿qué quiere? bien. Que vengan Estados Unidos, No, el Vaticano, no, todo para hacer la unión de los peronistas. No, nada que ver. No. Ah. No, lo que me parece que está en juego en la Argentina. No andaba el micrófono. No, pero te escucharon. Hubo cosas que no escucharon. No lo escucharon. No es tan malo que no ande el micrófono. Dice que te escucharon siempre. No es tan malo que no ande el micrófono a veces. Lo que estoy planteando es la necesidad de recuperar una idea de unidad nacional en la Argentina. Digamos, salir del esquema de la brecha, de la confrontación, empezar a pensar el país. Pero por ahí Macri quiere la unidad nacional a partir de ser él el jefe de todo. Bueno, hoy el dato político es que gobierna Mauricio Macri, legítimamente, digamos, más allá de los cuestionamientos o críticas que se le puedan hacer a su gobierno desde el punto de vista económico, aun cuando hay algunos repuntes en algunas áreas. Vos mencionabas la energía, el campo, digamos, esas áreas, la construcción, se nota que hay un gran aporte del Estado en todo eso. Exactamente. Lo que digo es, me parece que la idea de la unidad nacional, la idea de el diálogo fraterno, de recuperar, de salir del pasado, del debate del pasado. Sí que esto significa impunidad, ni que no haya justicia. Estás incluyendo a los militares. Estoy incluyendo a las Fuerzas Armadas en la Argentina, que es un dato central. Vos recién hablabas de la secesión en Cataluña. Sí. Está bien, no miremos el tema con la lógica del día de hoy. Pensemos en proyección en 15, 20 años. Bueno, es lo que dije. Muy bien. ¿Qué pasa con la Patagonia? Sin presencia fuerte, vigorosa de los pueblos indígenas, ¿no? Bueno, yo tengo una mirada, digamos, no crítica sobre las comunidades originarias. Yo creo que hay reclamos que son legítimos y pacíficos en su mayoría. Ahora, hay un grupo que es violento, que hace acciones preinsurreccionales, incluso de terrorismo, ha quemado refugios en Bariloche. Yo no sé por qué no aparece la comunicación verdadera sobre estos grupos, sobre este grupo, que se llama RAM. Que tiene vinculaciones además con Chile y que tiene todo un esquema ideológico de negacionismo del Estado, de la bandera, de lo que significa el territorio, que pueden construir en esta Argentina increíble, con jueces increíbles, como este Otranto, pueden definir que hay una tierra sagrada donde no se ingresa con la justicia y con la fuerza de seguridad. Eso es fenomenal. Digamos, hay que realmente racionalizar esto desde el punto de vista del debate ciudadano. ¿Hay algo más valioso que una vida humana? No. ¿Cómo no se ingresó a las primeras horas a ese lugar? ¿Cuál era el límite? ¿Qué es lo que pasó? ¿Que 45 días después o 50 días después se ingresaron? Lo que digo es que hay algunas cosas que ya están funcionando como problema de perspectiva y de futuro. Es un territorio riquísimo en hidrocarburos, en gas, en petróleo, en agua, con una superficie marítima extraordinaria, con recursos ganaderos, agrícolas, frutícolas. En fin, yo digo que el proceso del futuro tiene que ser también la recuperación de nuestras Fuerzas Armadas con tareas que hacen a la defensa. No estoy hablando de ninguna manera de tareas que le corren, porque seguramente va a salir alguno a criticarme. La tarea de la seguridad interior es de la Fuerza de Seguridad. La Argentina tiene una ley de seguridad interior y una ley de defensa. Entonces, la presencia de las Fuerzas Armadas, casi con la lógica territorial, de su presencia en la frontera, que era el viejo modelo del siglo XX, de principios del siglo XX, fines del XIX, principio del XX, el ejército en la frontera.
cuidando nuestras fronteras y recuperándola desde el punto de vista de la logística, armamento, capacitación. Argentina no tiene un avión no tiene. Creo que ahora van a comprar 5. Superetendar de esos que ya no... Bueno, de la guerra de Malvinas. Y tenía los mejores aviadores de... Nos hemos comprado unos de hélice. Bueno, eso es está bien. Es una de las grandes... Lo que digo es que... de este gobierno. Me parece que este debate, que nadie hace tampoco, hay que hacerlo. Es uno de los debates pendientes. Bueno, la próxima vez se me quedó... Te dejo el librito de Perón, Sí. del 74. Yo te doy el angelito. El Perón que nadie lee. No, es claro. Interesante. Bueno, Te lo dejo para que lo sortees. multifacético Perón, porque tenemos para todas las respuestas. No saben todas las preguntas que quedaron. Los invito, eso sí, a hablar Gracias por el angelito. en un minuto nomás con la señora Natalia Bogosín para saber por qué van presos los sindicalistas y no los que le pagan a los sindicalistas. Es una pregunta, si ustedes quieren, infantil, pero esperemos que tener una respuesta adulta. En un minuto nomás. Gracias, Miguel. No, gracias, Roberto.